Hace ya más de 6 meses habíamos subido un video señalando que pronto la misma televisión, a falta de dinero o de audiencia, estaría mirando a las redes sociales como el campo perfecto para volverse a propagar. Las maneras y las formas podrían ser distintas, pero al final terminarían tratando de acercarse a las nuevas generaciones y a las audiencias que las abandonaron en la televisión tradicional. Y ahora, después de ese tiempo, tenemos ya sustentado el mecanismo mediático que estarán haciendo para propagarse en este tipo de plataforma. Dicho sea de paso, ya depende de cada quien qué ver, qué consumir, qué seguir y a quién escuchar. Pero eso no nos hace quedarnos callados y señalar en qué tipo de versión se van a presentar. Ya lo hemos visto en varios contenidos e incluso en algunos disque creadores de contenido supuestamente independientes que simulaban o siguen simulando serlo, pero que están de alguna manera ligados a las televisoras por el material en video que ocupan para sus contenidos, como pedazos de programas, videos de los goles y resúmenes de la Liga MX de Televisa. Pero espere, esos solo son bebés de pecho, simples gatos de los lacayos del patrón, ya que la televisión viene por todas las canicas debido al gran fracaso en televisión tradicional que siguen teniendo junto a la falta de chayote gubernamental, el cual los tiene en la lona, además de navegar con contenido vacío y sin ninguna sustancia o relevancia. De aquí se desprende la última trinchera donde TV apesta y la gran ramera Televisa tratarán de amotinarse. La gran ramera, ya lo sabemos, buscan credibilidad, haciendo alianzas con algunas empresas importantes como DAZN, quienes les compartieron los derechos del Mundial, a cambio de llevarles algunos talentos entre comillas. Mientras que TV apesta, sin dinero y con un usurero que sigue rabiando porque la Suprema Corte de Justicia no podrá aprobarle sus amparos para no pagar impuestos, ha echado a andar su última carta con respecto a las redes sociales, utilizando a sus lacayos de siempre, a quienes se jactan de ser los dueños y genios de la industria entre comillas. Y ojo, no lo digo yo, lo dicen ellos, y han emprendido al menos en YouTube una severa campaña para romantizar entre comillas las narraciones sin imagen. Lo curioso es que el video anterior lo señalamos y rápidamente algunos chupanepes de este par de merolicos que sirven a los intereses del usurero se enojaron y empezaron a rabiar en el canal. De hecho, ese video nos ha servido de una especie de filtro para ver quiénes son los que navegan con la bandera de la hipocresía y de la doble moral. Y es gracioso, pues por un lado critican a Salinas Pliego, pero por el otro defienden a su lacayo el mapache Martinoli. ¿Y saben qué es lo más risible? Que todo eso que están haciendo es parte del entramado perfecto para que Salinas Pliego y TV Azteca recuperen audiencia. Por eso prepárate, porque se viene sabroso, ya que seguiremos con una buena dosis de factos y no, sobrinos del tío Chichi, no. No vengan a inventar que estoy molesto o soy envidioso. No se enojen porque señalo a sus dioses de cartón con argumentos. Dejen de hacerse chaquetas mentales de que ellos tienen más gente que yo y que eso supuestamente me molesta. Entiendo que ustedes defienden siempre a quien los desprecia y está en su ADN agachón e ignorante. Y podrán decirme todas las groserías que quieran y hasta dejarme de seguir, pero jamás podrán decirme mentiroso, ni mucho menos que todo lo expuesto en el video anterior y en este es producto de mi imaginación. Es por eso que hoy te presento Bajan a Martinoli. Las miserables Televisa y TV Azteca buscan credibilidad. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Televisa está muy molesta entre comillas porque el usurero Salinas Pliego echó a andar un nuevo plan. Muy pitero, pero al fin un plan. Recordemos que las televisoras son así. Entre ellas se compite en el rating para ver quién tiene más patrocinadores y durante muchos años el evasor fiscal de Salinas Pliego ha creado una batalla ficticia entre su principal socio comercial, Televisa.
Es un juego de estira y afloja, donde simulan que TV Apesta está en contra de la Gran Ramera, generalmente en juegos de fútbol en los últimos años. Pero si nos remontamos a los años 2000, competían en hacer novelas, talk shows. Ahí está, hasta en Las Mejores Familias y Rocío Sánchez Azuara, con el extinto programa Cosas de la Vida. La Anacademia y La Casa de los Arnosos y toda la porquería que por años, lustros, décadas le han dado a los mexicanos, y por ende se ha formado un duopolio que termina siendo solo una simulación cuando se trata de ser rivales entre comillas. Porque al final de todo entre ellas se tratan de copiar los conceptos, pero el sentido y el objetivo sigue siendo el mismo: engañar a las audiencias. Por eso, al paso de los años y también del despertar de las conciencias y la politización de estas, millones de mexicanos han decidido dejar la televisión tradicional. Y si bien en México hay muchos hogares que siguen poniendo esas basuras en sus pantallas, ya no es igual que antes, ya sea por la creación de nuevos contenidos en redes sociales, de la escasa paleta de programas atractivos y sobre todo, el reciclaje de muchos contenidos de antaño, que siguen atrayendo audiencias mínimas. A eso súmele que las televisoras han conjuntado una alianza en contra del gobierno que les quitó el chayote. Allí está el usurero llorando por no pagar impuestos y amparándose ante el Poder Judicial para no cumplir con la ley. Ahora imagínese lo siguiente: ¿usted repudia al usurero? Entonces, ¿de quién es empleado el mapache Martinoli? ¿Quién debe más de 70,000 millones de pesos al fisco y utiliza artificios legaloides para no pagar? Ahora, ¿cómo es que le caga el usurero pero va a buscar los contenidos de sus empleados y lacayos? ¿A poco eso no es una incongruencia de parte de quienes hacen esto? Y créanme, cada quien consume lo que quiere, pero solo le pongo un ejemplo para que entienda cómo miles o millones caen en la incongruencia. De ahí se desencadenan más cosas infames que seguiré exhibiendo en este video y que confirmarán lo que expusimos anteriormente. Si no ha visto ese video, lo dejaré en la caja de descripción. Les recuerdo, son videos para gente que razona, no para trogloditas fanáticos de la basura televisiva. En fin, en el caso de Televisa, estos están muy enojados entre comillas. Están tratando de bajar contenidos de redes sociales que tengan que ver con fútbol. Les molesta que muchos fanáticos vayan a buscar relatos de juegos en otros canales, incluso que vayan a visitar el nuevo proyecto del usurero que están llevando sus lacayos, el mapache Martinoli y el golpeador García. Y sí, solo los tontos creerían que hacen esto por amor. Y más adelante desmentiremos lo que dijo el supuesto genio de la industria. Como si ufana el mapache Martinoli, un tipo altamente soberbio y detestable, no por su narración, sino como persona. De hecho, Faitelson y estos dos limpiesmegma del usurero se han estado peleando vía redes sociales. En los últimos comentarios del enchochado de David, este puso lo siguiente en sus redes textual: ya me di cuenta que en esta y en otras redes sociales consumen mucha basura. Yo no produzco desperdicios. Trato y trataré de ofrecer la mayor calidad posible. Si quieren basura, ya saben. Este comentario con el tema de que los lacayos del evasor narran en YouTube. Y de alguna manera, los de la Gran Ramera se han cagado porque no van solos en contenidos que ellos dominan, porque aún tienen dinero para comprar los derechos mientras al Cuyo no lo vinculen a proceso en Estados Unidos. Sin embargo, lo que pocos saben es que esta es la forma de contestar del Cuyo y de tener esa riña ficticia del cual hablábamos. En realidad, a la Gran Ramera le duele más que su selección ya no se consume en Gringolandia, que los estadios donde se presente luzcan desangelados. Ahí es donde está el negocio del Cuyo y no esa estupidez de que Martinoli tuvo 250,000 en vivo, con todo y bots más el marketing que tienen detrás en redes sociales. Dinero que por supuesto viene de la chequera de Salinas Pliego. Y si no me cree, no se preocupe. Más adelante mostraremos las pruebas, los perritos aguaneros que le bailan todo al mapache Martinoli seguro se van a molestar. Pero como lo dijimos anteriormente en el video pasado, antes nos criticaban a quienes narrábamos con mucho gusto en YouTube. Nos decían muertos de hambre, fracasados, solo porque llevábamos otros estilos de relato a las audiencias. Sin embargo, algunos se mordieron la lengua. Soberbios ellos que siempre dijeron que jamás vendrían por acá. Sin embargo,
Como todo en la vida es un sube y baja, siempre al final se terminan tragando sus palabras. Por eso hay que tener mucho cuidado. La televisión basura busca seguir vigente y hará lo que sea para conseguirlo. Y la escapatoria son las redes sociales, aplicando un sentimentalismo absurdo para que vuelvan a verlos. Haciendo lo mismo de siempre. Un circo muy barato, pero con tintes de arrogancia y sobre todo mucha mentira. Pero eso lo veremos en los siguientes capítulos. La gran ramera Televisa está tratando de sobrevivir. El convenio que hizo con DAZN ha sido muy poco fructífero para lo que le ha alcanzado en el Mundial de Clubes. Y tiene que jugar muy bien sus cartas para que el próximo Mundial no tenga problemas con los derechos televisivos. De hecho, si Televisa tiene broncas con no adquirir los juegos del Mundial, a su vez, el usurero Salinas Pliego también los tendría. Recordemos que entre estas dos televisoras se pasan los partidos. Televisa adquiere derechos y el evasor fiscal se los compra a Televisa. Es un efecto dominó. De hecho, este es el punto medular para que el fraudulento evasor fiscal, patrón de Martinoli, haya detenido su experimento con sus empleados, el mapache y el golpeador. Pero eso lo explicaremos más adelante con lujo de detalle. Recordemos que este entramado tiene que ver también con el no pago de impuestos del dientes de burro. Televisa le apuesta básicamente a que la gente descargue su aplicación naranja y que sus canales de la televisión tradicional tengan puntos de rating. De hecho, es risible como muchos medios empezaron a malinformar a las audiencias, diciendo que por 250,000 personas que estuvieran conectadas en la transmisión del mapache, que dicho sea de paso, muchas de ellas eran simples bots, que funcionaron para engrosar la transmisión y darle más impacto, cosa que se hace recurrentemente en YouTube. Pero muchos ignorantes se sorprendieron y dijeron que eran los maestros del negocio, los genios, los únicos e inigualables, pero en realidad eso es mínimo con respecto a los impactos que maneja la gran ramera. Ellos aproximadamente tienen de 2 a 3 millones por juego de su selección, según Nielsen y Bopep. Sin contar desgraciadamente lo que venden en Estados Unidos, que lo que haya juntado el usurero con el mapache no es tan trascendental. Y eso lo veremos más adelante, aunque estoy seguro que tú, fanático, estés molesto con lo que estamos presentando en este video. Sumado a eso, el entramado de este disque pleito entre televisos y aztecos fue algo muy inorgánico. Como lo explicamos anteriormente, ambas televisoras simulan un pleito donde la gran ramera es la mala y los aztecos los buenos, para generar ese rating que tanto desean, de que de nueva cuenta se hable más de ellos y se regrese a la clásica puja, a la clásica guerra de televisoras. Por eso también el enchochado de David Faitelson empezó a rebuznar, a decir cosas sin sentido, incluso hipócritamente a señalar que él hacía contenido de calidad, recordando que hace algunos ayeres hasta se vestía de adivino árabe en ESPN, con una bola de cristal según adivinaba el futuro. Claro, ese es el contenido de calidad supuestamente que una persona hipócrita y cínica como Faitelson hace, pero en realidad solo es un tipo que sigue órdenes de su patrón el Cuyo, al igual que el mapache y el golpeador lo son con el evasor fiscal. Televisa está en la cuerda floja en cuestión de dinero. La Copa Oro tampoco está en buena forma, pero aún así los ratings siguen siendo de la gran ramera. ¿A poco creen que los 250,000 del mapache pueden hacerle frente a lo que aún sigue manejando el Cuyo? En realidad no, ya que en puntos de rating, generalmente un punto equivale a 100,000 personas viendo la transmisión. Y esto depende también del área geográfica, pero 100,000 es un patrón. Y solo para que se dé una idea, veamos, suponiendo que si Televisa tuvo 2 millones de personas viendo el juego de México contra Surinam, pregunto, ¿cuántos puntos tuvo? Pues 20. Ahora, y ojo, que el rating de YouTube es distinto, ya que no se tiene el dato exacto de cuántas personas reales están viendo o escuchando la transmisión. YouTube solo mide los dispositivos que están conectados en ese momento, más no a las personas. Aquí entra el tema de los bots, pues hay servicios automatizados para estar en el en vivo en un streaming, simulando ser un dispositivo o una persona. En algunos casos se paga por comentarios, muchos genéricos, como caritas o un hola, mensajes programados cada cierto tiempo para comentar, y que muchos canales sin impacto en su contenido están utilizando mucho,
para simular que la gente los ve en vivo. Entonces, supongamos que Martinoli tuvo 300,000 personas en su en vivo, quitando la incertidumbre de los dispositivos y bots. Siguiendo la lógica de los puntos de rating, pregunto, ¿cuántos tendría el mapache? Solo 3. ¿Ya vieron la diferencia? Desgraciadamente, al menos por ahora, la televisión tradicional, la gran ramera, sigue vendiendo, y obviamente el usurero seguirá transmitiendo los juegos de su televisora basura. Saben perfectamente que el poco dinero que puedan ganar estará allí. Por eso, bajo estos ejemplos y números, no se le hace raro que algunos periódicos digitales, páginas y hasta los pobres bicharracos de los influencers de cartón saquen sus notas con titulares como "Paliza de Martinoli a Televisa", "Martinoli arrasa en redes sociales a Televisa", "Son los genios del negocio", y muchos titulares chupanepes. Y aquí es donde viene lo siguiente. Pregunto, ¿Martinoli narró en un canal de YouTube por amor al arte o todo estaba estrictamente armado? Se va a sorprender y entenderá por qué el mapache y el golpeador son la misma basura que Televisa. De hecho, en el video anterior ya lo habíamos mencionado, pero parece que muchas florecitas que están idiotizadas por la televisión y por el estilo desgastado y paupérrimo de los de la Jusco terminaron heridas por el cúmulo de factos que lanzamos en este video. Y ojo, la idea de este contenido es que no te vean la cara y entiendas que si algo arman las televisoras es porque van por tu credibilidad, por audiencia, pero sobre todo por tu dinero. Salinas Pliego se quedó sin dinero porque tiene una bronca muy pesada con la Suprema Corte de Justicia, que dicho sea de paso está en estos momentos muy confiado, porque quiere que el Poder Judicial que sigue en funciones ya saque los archivos de su caso por la deuda de los 70,000 millones de pesos para que lo exoneren del pacto antes de que entren los nuevos ministros en función. O sea, ahora ya no quiere que se archive su caso como antes, cosa que no podrá hacer. De hecho, Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte, denunció que hay ciertos intereses en darle carpetazo al caso de los impuestos de Grupo Electra. Aunado a eso, lanzó un comunicado, escribiendo una explicación textual. Ante la inminencia del término de la presente corte, solicitaré que todos los asuntos fiscales que aún quedan pendientes de resolver en salas se aborden en sesiones públicas del Pleno, en vez de sesiones privadas en las que son oscuras e injustificadas desde mi punto de vista las causas que sostienen deducción, exención o devolución de impuestos, como se ha resuelto con mayor frecuencia en las últimas sesiones. Lenia explicó que algunos ministros y empresas implicadas celebren los últimos juicios en lo oscurito, sin que la gente se entere, y ahí es donde entra el usurero y su plan oscuro. De hecho, en una entrevista hace apenas algunos días para el CIO, este bicharraco deudor y evasornícola explicó por qué de la noche a la mañana hubo una enemistad con Andrés Manuel. Textual, dijo lo siguiente: bueno, Andrés Manuel me engañó. Me di cuenta hasta que era muy tarde. Definitivamente es un político muy hábil y muy mentiroso. Por tramposos los del SAT, nos quieren cobrar el doble y entonces yo pensé que siendo el amigo de López íbamos a poder llegar a un acuerdo razonable en cuanto a que no me cobre el doble, que me cobre 1 y si acaso, aunque tampoco creo que proceda. El tipo aceptó que debe dinero y que quería llegar a un acuerdo en lo oscurito, pero AMLO lo ventiló porque jamás se guardó nada. Por eso el Dientes de Burro se enojó y empezó la campaña sucia en contra del expresidente. No obstante, lo que me encanta de este bicho es que la rabia lo hace cagar y por ende hace que diga la verdad. El Dientes de Burro creía que AMLO no le cobraría y que aplicaría la de soy tu amigo, te perdono la deuda. Y por obvias razones AMLO no se la perdonó y le dijo que pagara y hasta había propuesto hacerle un pequeño descuento. El usurero no quiso y empezaron las pujas, mismas que lo están llevando al borde de la quiebra. Pero muchos seguro se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con el mapache Martinoli? Muy sencillo, esto es un efecto dominó. Si no tiene dinero Salinas, no hay partidos. Es más, ya el mapache solo narraba en juegos de viernes botañero. Puro equipo maleta y partido sin audiencia. ¿Quién veía esos juegos? ¿A poco los veían solo por Martinoli? Nadie, ni sus gatos.
Por eso, para no perder vigencia, tenía que aliarse con Televisa para que le vendieran algunos juegos de liguilla. ¿Ahora entiende cómo está el negocio? Entonces, al no tener los juegos de la Copa Oro, ¿por qué no quiso pagar los $9 millones? Se les ocurrió una idea. Y ojo, el canal del Dr. García y los contenidos que suben a ese espacio, todos son de TV Azteca. Es más, hasta el logo es un diseño similar al de los protagonistas. Ni se nota que está el editor de Azteca allí. Porque ojo, ni el mapache ni el golpeador se manejan solos. A ellos les dieron permiso de armar ese canal y subirle contenido a tal grado de que tantos años que lo han tenido apenas tenían poco más de 700,000 suscriptores. Todo antes de que las famosas narraciones llegaran. Pero, ¿qué pasó? Al no tener opciones, se propuso desde las oficinas del evasor fiscal que se relataran los juegos, haciendo lo mismo que varios youtubers hacen. La idea, solo hacer ruido, gastar parte del dinero de los derechos en publicidad y lo demás que se hiciera solo. Pero, ¿quién dio la orden? Pues Salinas Pliego. ¿No me cree? Bueno, vea esta imagen. Hace algunos días la gente le preguntó el por qué no había adquirido los derechos de la Copa Oro, a lo que Salinas contestó lo siguiente: porque eran demasiado caros para tan malos partidos. Además, nos va a servir para hacer un pequeño experimento en redes sociales con mi equipo de narradores. Así, contundentemente el evasor levantaba el pulgar para que sus perros de presa salieran a chambear y no estuvieran de huevones. Por ende, ninguno de estos dos mequetrefes se manejan solos. Ellos hacen lo que el jefe les pide. Pero lo más chistoso es que muchos se tragaron el cuento de que ellos salieron por su propia cuenta por amor al arte. Y hasta nada tontos, lo dijeron en una de sus transmisiones, siendo un timo monumental. Lo peor es que muchos ignorantes les creyeron. Decían que ellos eran unos genios, que estaban allí porque siempre han amado al fútbol y la narración. Y allí se desencadenó toda una telenovela romántica, donde hasta algunos decían que habían encontrado el hilo negro de los relatos en redes sociales. La verdad, cuando empezamos a leer todas las estupideces que decían sus fanáticos, nos estábamos cagando de risa, diciendo, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI esta clase de charlatanes sigan engañando a la gente? De hecho, muchos se me vinieron encima. Claro, no se pierde mucho la verdad. Amenazaron con dejarme de seguir y bien bélicos empezaron a defender al mapache, que dicho sea de paso, está molesto por el apodo que le pusimos aquí. Lo sabemos perfectamente bien. El punto acá es que empezó a correr un aparato mediático importante. Todos los medios alabando al mapache y al golpeador, y validando que el narrar en YouTube ahora sí era reconocido. Antes no, pero ahora sí, solo porque los lacayos del usurero lo habían hecho por primera vez. Sin embargo, como bien lo dijo el Dientes de Burro, solo era un experimento. Incluso andaban diciendo que hasta patrocinadores tenían, mejores que en la televisión, solo porque empezaron a anunciar tequilas, autos y chicles. Yo aquí pregunto, ¿en realidad piensan que esos patrocinadores llegaron solo porque se les ocurrió grabar en la sala de la casa del golpeador y que van a cobrar bien a gusto, sin que el dueño, que les tiene un contrato de exclusividad, les diga algo? Viven debajo de una piedra. De hecho, esos patrocinadores son de TV Azteca. Los pusieron allí porque les ofreció la televisora esa alternativa, al grado de que el experimento solo fue el Mundial de Clubes. Pero en la Copa Oro no hay ningún problema, pues Salinas es como aquel jefe que necesita que sus trabajadores no tomen horas libres en la chamba. Y si hay algo extra que hacer, te llamará para que lo hagas a pesar de que no te toque. En este caso, este par de pelmazos tienen un contrato de exclusividad con el usurero, y aunque no haya comprado los derechos de la Copa Oro, estos tienen que trabajar porque así es como lo manda. Pero, ¿por qué ya no van a transmitir el Mundial de Clubes? ¿Los vetaron? ¡Ja! Se va a sorprender en el siguiente tema, el cual será lapidario para sus pobres fanáticos, que en sus chaquetas mentales piensan que estos dos son independientes y sus opiniones no sirven a los intereses del evasor fiscal. Hay por allí información no verificada de que supuestamente Dizon ha demandado a Salinas Pliego, o que los amenazaron, o que los vetaron, y cuánta mamada usted se puede imaginar.
según sus chaquetas mentales y las clásicas cromadas de fierro a los lacayos del usurero, a los cuales una pequeña turba de incautos siempre han pintado como los cracks y los pobrecitos que no rompen ningún plato. Han dicho que hasta los han censurado. Háganme el fregado favor. Y esta información no tiene sustento. Solo lo hacen para levantar el morbo barato y para crear mártires alrededor de estos lacayos que, como ya lo expusimos, narran y están en YouTube por el simple experimento del jefe y no por perder algunos contratos con patrocinadores que buscaron a TV Apesta para estar en la Copa Oro. El tema acá es muy sencillo. Televisa es aliado de DAZN y DAZN busca los derechos del Mundial Tripartito después de las investigaciones en su contra del Cuyo. Además, los socios comerciales de Televisa no deben de incurrir en prácticas legales que dañen la confianza de los socios comerciales, en este caso Televisa, para la adquisición de los derechos del próximo Mundial. Allí es donde está el negocio. Por eso, para no quedar mal con la FIFA, Televisa le pidió al usurero que sí quería solo siguiera su experimento con la Copa Oro, torneo manipulado totalmente por la Gran Ramera con respecto a los derechos televisivos. De hecho, la idea solamente era narrar algunos juegos del Mundial de Clubes, pero como la adquisición de los derechos del Mundial están en el aire y al no ser tan redituable la ganancia a través de YouTube, el Mundial de Clubes lo terminaron dejando de lado. Además, la carga de trabajo para el mapache sería tremenda, cosa que tampoco es la idea y tampoco está acostumbrado. ¿O acaso lo ve narrando 2 juegos seguidos o un juego por día? Ni de chiste. Por eso, los juegos de la Copa Oro seguirán llevándolos, porque el usurero ya les dio el visto bueno para que siguieran allí relatando. Y volvemos a lo mismo. Estos 2 sujetos no pueden mover un solo dedo por convicción para relatar algo, donde el usurero es el que le da los permisos. De hecho, la idea solamente es burlarse de la Gran Ramera, hacer un poco de ruido y que se romantizaran esas acciones que llevan años haciéndose en YouTube. Luego se leen argumentos escuetos como, pero ellos tuvieron 250,000. Sí, claro, pero no contemplan que en redes sociales se usa mucho el humo, el bot, y obviamente nunca faltarán todos aquellos incoherentes que detestan o se dicen sobrinos del usurero Salinas Pliego, pero que le aplauden como focas a su empleado, porque estúpidamente piensan que es el gran crítico del fútbol mexicano, cuando en varias ocasiones se ha rendido ante el Cuyo Azcárraga y han fungido como buenos amigos, como la vez que se vieron y hasta fotos se tomaron. Y es que hay una línea que no pueden rebasar. Pueden burlarse de los empleados del Cuyo, pero jamás podrán hablar en TV Azteca de que la selección mexicana es de Televisa. Podrán burlarse de Andrés Vasca o Faitelson, pero jamás podrán decir que esa televisora es quien controla el fútbol mexicano y quién es el dueño de todo este negocio. De hecho, en 2023, Álvaro Morales había comentado sobre el tema, donde todo se concentra en una línea de crítica muy simplona. Críticas a la selección mexicana, pero no te puedes meter con el patrón Azcárraga para meter en broncas a su jefe Salinas. Y aquí es donde pregunto, ¿cuántas veces el ídolo de todos ustedes, el mapache Martinoli, y el golpeador de pelotas García, le han dicho selección mexicana de Televisa o Televisa FC a la mal llamada selección mexicana en TV Azteca? ¡Jamás! Y díganlo como quieran, pero sus ídolos solo son pacotilla, solo son humo, son personajes y nada más. Podrán tener su estilo y demás mamadas de becerro y harán una transmisión amena, cosa que es válida, pero al final de todo, terminan siendo la misma basura de siempre. Personajes que son títeres del mismo sistema que la Gran Ramera Televisa maneja. Que los televisos son una gonorrea, sí, son una porquería absoluta, relatando, como Andrés Vasca y compañía, pero básicamente son lo mismo. Tienen línea, hacen lo que su patrón les dice y les pide. No son independientes, ni en el canal que andan romantizando últimamente, que por cierto, también está lleno de bots. Por eso el usurero cumplió con su experimento, al menos en el Mundial de Clubes. Sabe perfectamente que no puede quedar mal con su socio comercial Azcárraga, y por ende solo puede meterse donde ellos mandan, en la Copa Oro. Allí solo se rinde cuentas a Televisa y las variables son mínimas, a estar señalados por la Gran Ramera, quien, a su vez, tiene relación con DAZN. Simple y llanamente estrategia. No vetaron a nadie, no demandaron a nadie, es simple estrategia y nada más. Pues, ¿dónde están los patrocinadores? Pues en los juegos de la selección mexicana de Televisa. Con esto, siento decirles a todos los fanáticos del mapache Martinoli, a ver si ya van razonando qué es lo que consumen,
Y sobre todo, ¿a quién le rinden pleitesía? Porque hasta donaciones llegaban a su canal. ¡Qué gracioso! El negocio del usurero recibiendo dinero con las donaciones de los fanáticos. Algo muy válido pero incoherente. Mientras Salinas Pliego se cagaba de risa como la gente le regalaba su varo a dos tipos que tienen sueldazos en TV Apesta. Sumado de demasiada verborrea de este par de pelmazos que tienen de independientes lo que yo tengo de doctorado en física cuántica. Un ejemplo maestro de cómo se construyen tendencias vacías, falsas y soberbias. Porque eso sí, uno de los puntos rojos de Martinoli es su soberbia. Cosa que no es rara ya que su jefe es igual de impresentable que él. El vato estaba desafiando a los televisos. ¿Qué digo? Esos vatos están más muertos que mi relación amorosa. Y el mapache bien mamón les dice: esto lo hago porque me divierto. Es la ventaja que les doy. Me pongo serio y los hago miércoles. En serio, pobre súbdito de Salinas. Podrá cantar misa a los pobres miserables empleados del Cuyo, pero el tipo tiene correa y nunca se saldrá del huacal. Pero lo peor de todo es que los incautos y los que sienten sentimentalismos baratos por este mequetrefe le aplauden como focas a sabiendas de que siempre terminan engañados por el lacayo del usurero. En fin, este par de pobres diablos seguirán allí, deambulando en redes sociales por algún tiempo. Ya después regresarán a su madriguera en los mojosos estudios de TV Apesta para seguir complaciendo a su patrón. Mientras tanto, mucha fauna que gusta del fútbol seguirá pensando que estos dos son diferentes cuando siempre han sido más de lo mismo, del montón del sistema de cacatúas paleras de un fútbol mexicano corrupto, que sirve a los propios intereses del Cuyo Azcárraga y de sus socios comerciales como Ricardo, el evasor y usurero Salinas Pliego. Lo bueno es que en este canal somos resentidos, envidiosos y ardillas, a tal grado de que siempre sustentamos y buscamos la verdad. Y si esos son los daños colaterales por estar del otro lado y del lado correcto de la historia, adelante. Seremos todo eso y más. Al final, el propio consumidor decidirá de qué lado está, si del mismo de siempre o del lado del verdadero periodismo independiente. Las cartas están allí, sobre la mesa, y usted decide. Pero dime, ¿los televisos y los TV Apestos son la misma porquería? ¿Eres de los fanáticos del mapache Martinoli solo porque te entretiene y ya? ¿Qué es más serio? ¿Faitelson diciendo tonterías o los fanáticos de Martinoli pensando que le bajaron el rating a la gran ramera? ¿Les ardió este video? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.